A través de la conferencia general, recibimos del Señor su guía e inspirada influencia mediante mensajes edificantes de sus profetas, apóstoles y autoridades generales. 2 veces al año, como santos de los últimos días, nos reunimos en torno a la conferencia, las cuales tienen el poder de producir grandes cambios en nuestra vida. Las enseñanzas de la conferencia son la brújula del Señor, una brújula personal para andar por lugares seguros en un mundo lleno de tribulación. En el programa El Último Discursante, la voz del Señor en los últimos días, de Santos Conectados, analizaremos cada domingo los mensajes de los siervos del Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, buenos días. Esperamos que estén muy bien. Estamos muy contentos de poder un domingo más analizar la conferencia general. Hoy vamos a hablar sobre el poder del ciclo virtuoso de la doctrina de Cristo por el elder Dale Renlund del Cuerpo de los Dos Apóstoles. Él dijo: los invito a vivir la doctrina de Cristo de manera repetida, reiterada e intencional y ayudar a otros en su camino. Esto fue de la sesión del domingo por la mañana. Así que estaremos analizando este discurso junto a mi querido amigo Moisés. Les invitamos a poder compartir esta transmisión junto a sus amigos, a sus hermanos de su barrio, a quien crean que pueda ser beneficioso escuchar el análisis de este mensaje. También los invitamos a escribirnos en la cajita de comentarios algunas impresiones que tengan con respecto a lo que recuerden de este discurso o lo que hayan estudiado sobre él. Así que, sin más, vamos a hablar esta tarde sobre la importancia del ímpetu espiritual positivo. También hablaremos cómo experimentar los elementos de la doctrina de Cristo una y otra vez en nuestra vida y cómo vincular los elementos iniciales de la doctrina de Cristo en nuestra propia vida. Así que vamos a estar hablando de esto en profundidad con nuestro querido amigo Moisés Aravena, quien ya está aquí al aire. ¿Cómo estás, Moisés? Hola, ¿cómo están? Hola, aquí estoy. Bien, muy contento de poder estar otra vez junto aquí con Patricio. Espero que vamos a tener una buena plática, creo que sí. Tenemos un gran discurso para poder analizar. Antes de que nosotros comenzáramos nuestra transmisión, hablábamos un poco y este título, el poderoso ciclo virtuoso de la doctrina de Cristo, básicamente, desde mi punto de vista, por supuesto, nos va a entregar o nos debería entregar el perfil de un cristiano o de un discípulo de Cristo, desde mi opinión. Vamos a ver qué tan acertados estamos, ¿o no? Sí, habla mucho de cómo ser un buen discípulo de Cristo, cómo reencaminarnos, ¿eh? Si es que hemos perdido el norte, este discurso nos va a llevar a reencaminarnos nuevamente a la senda, nos da algunos tips de cómo hacerlo. Me gustan mucho algunas cosas que habla el de Renlund sobre la importancia del ímpetu espiritual positivo, ¿cierto? Que algo que nos dejó muy marcado, que habló el presidente Nelson. Y también algo interesante que nos invita a experimentar esos elementos de la doctrina de Cristo una y otra vez en nuestra vida como un círculo virtuoso que le llama el presidente Nelson. Así que es muy interesante este discurso, me gusta mucho, pero también parte con una historia, Moisés, ¿no? De hecho, esta historia es una experiencia personal de Elder Renland junto con su familia. Prácticamente podríamos decir que es el corazón del discurso porque es como una comparación entre esta experiencia y el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, lo que ocurre aquí con Elder Renland es que le gustaba el kayak, le gustaba remar. Claro. ¿Sí? Entonces, el discurso comienza contando una historia en la cual él y su familia visitan un lugar en Hawái, creo, hace años atrás, si no recuerdo bien, Patricio. Sí, Hawái, en Estados Unidos.
en Estados Unidos. Entonces, Elder Redland había dicho de que, él comentaba en este discurso, en esta historia, de que en algún momento de su vida él remó. Entonces el hombre tenía cierta experiencia con esto y estaba bastante confiado de que lo iba a hacer bien. Cuando llega al lugar se encuentra de que los kayaks, él lo describe como una embarcación ligera en donde la persona está muy, muy pegada al agua. Él menciona de que aquellos que él condujo o los que se montó alguna vez, él tenía que estar dentro del kayak. Pero estos eran muy diferentes a los que él había utilizado en el pasado porque tenía que estar no dentro, sino sobre. Entonces, el centro de gravedad era muy distinto. El asunto es que el hombre estaba completamente convencido de que las cosas iban a salir bien, estaba con su esposa y con su hija, si no recuerdo bien, y vamos, nos lanzamos al agua, vamos remando. El asunto es que él rápidamente comienza a remar, a remar, a remar, y por la experiencia que él tenía sobre su familia, obviamente él sacó una gran ventaja. Pero ocurre algo en ese camino. Y él comenta de que algunas olas, él dejó de remar, esa parte es súper importante de la historia. Él deja de remar para poder esperar a su esposa y a su hija que les alcance, porque les aventajó mucho. Y cuando deja de remar, lo sorprende un par de olas que lo lanzan, como lo voltean. Entonces, en ese afán por tratar de subirse, dice Elder Redland, viene otra ola, se logra subir y otra ola lo vuelve a tirar. En eso, cuando se monta sobre su kayak ya para poder reiniciar el remo nuevamente, el instructor se acerca a él y al verlo completamente exhausto, engancha una cuerda y lo remolca hasta el primer punto de parada del viaje en el que ellos iban a estar. Estando en ese lugar, él se lanza a la arena completamente destruido. Completamente destruido. Entonces, hay un consejo súper importante en la historia que le da el instructor y le dice que reme de forma constante, que sea constante con el remo. Y el de Redland comenta de que las cosas resultaron bien, él comenzó a remar de forma constante, vinieron algunas olas, pero esas olas no lo voltearon. Y también durante este nuevo trayecto hacia el nuevo punto de parada, el instructor en varias oportunidades estuvo como atento a él y le decía como, lo estás haciendo bien, ¿no? No sé si parte de la historia me la he saltado porque no la tengo aquí para poder revisar completamente, pero más o menos esa es la idea. Sí, así es, Moisés. Muy bien la historia, el resumen de esta historia. Así es, dice una de las cosas que me llamó la atención es que dice que lo golpeó una gran ola Sí. de 13 centímetros. Esa, De 15 centímetros, sí. 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 Entonces, pero yo no sé si ustedes conocen, yo más o menos tengo la idea de qué tipo de embarcación en la que él estaba, y esto es una tabla plana, que es algo así como estas tablas que usan para surfear, y sobre eso está instalada una silla con una especie de plataforma para poner los remos. Ese tipo porque él decía que estaba sobre el kayak. Entonces, me imagino ese tipo de embarcación en la que él tiene que haber andado, porque las que tiene que estar dentro ya es una que parece como un banano, ¿no? claro, Y tú te metes dentro de la embarcación. claro. Sí, sí, él tenía mucha experiencia en kayak. Él dijo que por eso él se había adelantado y él dice que había adelantado a su esposa y a su hija muy rápido. Entonces dice que se sentía él orgulloso de su titánico ritmo. O sea, Sí, la verdad que sí. claro, es que él ya había avanzado, él dice que ya había remado otras veces años atrás, la había ya remado. Entonces, en algunos ríos, creo, o algo así. Entonces, eso bueno, no esperaba que sucediera esto, ¿cierto? Claro. Pero la historia tiene varios aspectos importantes que luego el Elder Renlund va a ir tomando para dar, eh, para dar como la sustancia a este discurso.
Ajá, Una de las cosas que habla, o de las cosas que él dice, el de Renlund, es que dice que, al igual que él, como cuando se detuvo, ¿cierto?, a esperar, se vio vulnerable al reducir esa velocidad y especialmente al detenerse. Se vio ajá, vulnerable a estas pequeñas olas que a pesar de que no eran grandes olas, estamos hablando de olas de 13 centímetros, la primera que lo golpea, después dice que fue una ola mucho más grande, de de 20 20 centímetros. ¿eh? Entonces dice que si eso también nos puede pasar si no mantenemos ese ímpetu espiritual, si no nos mantenemos remando en la vida hacia el Salvador, dice que también nos puede suceder que, venga, Correcto. que algo nos pueda, si reducimos la velocidad o nos detenemos, también puede suceder que nos demos vuelta, ¿cierto? Nos veamos vulnerables ante esta embarcación. Y esto es lo que dice el presidente, el de Renlo. Dice lo siguiente, vamos a compartirlo aquí en pantalla. Dice, el ímpetu espiritual se produce a lo largo de toda la vida al aceptar repetidamente la doctrina de Cristo. El presidente Russell M. Nelson enseñó que hacer eso crea un ciclo virtuoso poderoso. De hecho, los elementos de la doctrina de Cristo, como la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el entrar en una relación por convenio con el Señor mediante el bautismo, el recibir el don del Espíritu Santo y el perseverar hasta el fin, no tienen como objeto que los experimentemos una única vez, cual si fuera un acontecimiento que se marca en una lista. En particular, perseverar hasta el fin no es realmente un paso independiente de la doctrina de Cristo, como si terminásemos los 4 primeros pasos y luego nos atrincheráramos, rellenáramos los dientes y esperáramos a morir. No, perseverar hasta el fin es poner en práctica repetida y reiteradamente los otros elementos de la doctrina de Cristo, creando un ciclo virtuoso, poderoso, que describió el presidente Nelson. Esto es lo que dice el presidente Renlund en cuanto al ciclo virtuoso y poderoso, ¿cierto?, que habla el presidente Nelson. Me llama mucho la atención, Moisés, esto. Me hizo reflexionar bastante porque, si bien es cierto, este es un tema que está siempre hablando en la primera presidencia y el cuerno de los dos y los 70, ¿cierto?, nuestras autoridades, pero a veces se nos olvida y creemos que es solamente como hacer un checklist en nuestra vida, ¿cierto? No, me bauticé, listo. Tuve fe, ¿cierto?, para poder bautizarme, me arrepentí para poder hacerlo, me bauticé, recibí el Espíritu Santo y listo, ya. Ahora lo único que queda es perseverar hasta el fin. Y eso a veces es un concepto que uno puede tener como aceptado dentro de la iglesia, de creer que ya todo lo otro demás lo hicimos y ahora solo nos queda perseverar hasta el fin como algo aislado, ¿cierto? Como lo dice el de Renlund, algo independiente de la doctrina de Cristo. ¿Ya? Como que si ya terminamos los 4 pasos y luego nos atrincheramos, dicen, que me da un poco risa como lo ve, y que no solamente ya nos atrincheramos ahí y esperamos morir. O sea, como que estamos ahí resistiéndonos, resistiendo el día malo. Entonces, él nos da otra perspectiva, sino que perseverar hasta el fin es poner en práctica, repetida y reiteradamente, todos estos 4 elementos anteriores de la doctrina de Cristo como un ciclo virtuoso y poderoso. Sí, hay un punto aquí que tiene mucho que ver. Bueno, nosotros en realidad, como bien decías tú, manejamos un poco los términos de fe, bautismo, fe, arrepentimiento, bautismo, confirmación. Pero este tema de perseverar hasta el fin, ¿qué es lo que realmente significa? Ajá. Porque yo recuerdo que en la época en la que yo enseñaba, el perseverar hasta el fin sonaba como algo, incluso algo aparte cuando era misionero. Siempre hablábamos de los primeros principios de ordenanza del Evangelio: fe, fe, arrepentimiento, bautismo y confirmación. Y el perseverar hasta el fin queda como ahí, ¿sí? ¿Qué significa realmente perseverar hasta el fin? A veces, desde un punto de vista muy personal, esta frase de perseverar hasta el fin, para mí no es algo cómodo, porque no sé si hay un fin, aunque pues, no sé si hay un fin en el cual nosotros debemos detener nuestro trabajo como discípulos de Cristo. A eso me quiero referir, no sé si hay un fin.
Pero lo que nos invita a hacer el Renland en este discurso es a que no contemos esta experiencia que tuvimos al comienzo, cuando hicimos estos convenios con Dios, como una única vez en la cual tuvimos que hacer algo, sino que la fe es algo que se debe practicar de forma constante día a día. Lo mismo con el arrepentimiento. Si bien es cierto, el bautismo es una ordenanza que se realiza una única vez, semanalmente nosotros renovamos ese convenio del bautismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para poder obtener el Espíritu Santo con nosotros, que fue esta ordenanza de la confirmación que también tuvimos una sola, única vez. Pero cada domingo nosotros debemos trabajar mediante esta renovación de los convenios que hacemos cuando tomamos la Santa Cena para poder tener ese Espíritu con nosotros y continuamos dando ese siglo semana con semana y día con día. Ahora, si nosotros lo hacemos como tú dices bien, Patricio, como ese checklist, ya cumplí con esto, cumplí con esto, cumplí con esto, cumplí con esto, ahora me quedo aquí, me pongo mi camisa, mi corbata, me afeito bien y me voy a la iglesia y con eso ya estamos. ¿Eso es perseverar hasta el fin? Definitivamente no lo es. No lo es. Adelante, Patricio. No, sí, Perdón. estaba pensando en eso, de lo que estaba hablando cuando tú eras misionero, del perseverar hasta el fin, que queda ahí, como sí, yo ahora estoy recordando que sí, cuando se me enseñó lo mismo, así como que te enseñan los primeros 4 y luego, bueno, perseverar hasta el fin, así como ya. Pero realmente quizás no entendemos muy bien qué significa perseverar hasta el fin, y creo que con esto podemos comenzar ya nuestro descubrimiento de qué es perseverar hasta el fin, qué realmente es lo que significa perseverar hasta el fin. Entonces, lo encuentro interesante como él lo plantea, porque no es solamente quedarse ahí esperando, ¿cierto? Que las cosas que sucedan, sino que es semana a semana, y eso estaba pensando yo, cómo poder hacer que este ciclo virtuoso se genere no solamente semana a semana, sino que día a día, que esto vaya haciendo algo que gire, sea una rueda que vaya girando en nuestra vida, ¿cierto? Claro. Ahora, y es súper interesante porque yo te decía al comienzo de la transmisión, antes de que nosotros comenzáramos a grabar, te hablaba acerca del perfil del cristiano o el perfil del discípulo. ¿Me escucho bien, no? Oh, sí, sí. ¿Por qué lo decía? Porque este siglo del cual habla el Renland en su discurso es algo diario. O sea, cuando tú eres un seguidor de Jesucristo, cada día de tu vida deberías ejercer fe en aquellas cosas que haces, debes arrepentirte, y este tema del arrepentimiento es algo que el profeta nos ha invitado a hacer de forma diaria, ¿no es cierto? Hacer algunas conferencias y un discurso que habla sobre eso y explica acerca del don del arrepentimiento. Disculpa que me expanda sobre el tema del arrepentimiento, pero hace unas semanas atrás tuve una conversación con el presidente de Rama. Él me compartió algo súper interesante referente al arrepentimiento. Yo le decía a él que si Jesucristo no hubiese padecido por los pecados, no sé si tendríamos la oportunidad de poder arrepentirnos, porque tendríamos que pagar. Ahora nos podemos arrepentir gracias a que Jesucristo pagó por nuestra deuda y nosotros ahora nos tenemos que plegar a Él, en mi opinión. Pero él mencionó algo súper importante, y él dijo de que la expiación del Salvador es incomprensible, esto lo hemos dicho muchas veces, porque Jesucristo tuvo que cargar los pecados que tú cometiste, Moisés, y cometes, y que eventualmente podrías cometer, aunque no los hayas cometido, para garantizar que te puedas arrepentir. No sé si me dejo entender. O sea, Jesucristo incluso tuvo que padecer por aquellos pecados que yo eventualmente podría cometer para asegurar que yo pudiera arrepentirme y pudiera regresar limpio a la presencia de Dios. Me pareció súper interesante. Entonces, día con día, fe, arrepentimiento. Final de semana nosotros trabajamos en la renovación de nuestro convenio. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo esté con nosotros y comience un nuevo ciclo durante la semana. Ahora, día a día, pues, ¿cómo se podría ejercitar esto? Oración, lectura, bendecir a alguien durante el día. No necesariamente tienes que poner la mano sobre la cabeza de alguien para poder bendecirla. Puedes hacer muchas cosas, mucho bien con aquellos que te rodean, y así hacer un buen trabajo como discípulo de Cristo.
Sí, Moisés. Bueno, y el presidente Renlund dijo que perseverar hasta el fin es poner en práctica repetida y reiteradamente los otros elementos de la doctrina de Cristo, ¿cierto? Ujú, Citando las palabras del presidente Nelson. Entonces, nos va a aclarar qué es lo que es repetidamente y qué es reiteradamente. Y esto es lo que dice respecto a eso. Dice que repetidamente significa que experimentamos los elementos de la doctrina de Cristo una y otra vez a lo largo de la vida. Y reiteradamente significa que nos desarrollamos más y mejoramos con cada repetición. Aunque repitamos los elementos, no es que estemos solo girando en círculo sin una trayectoria hacia adelante. Más bien nos acercamos más a Jesucristo cada vez que pasamos por el ciclo. Entonces, ahí nos define, ¿cierto? ¿Qué es ujú. repetidamente y qué quiere decir también con reiteradamente? Y esto es lo interesante, ¿ah? Porque no habla de que este círculo virtuoso realmente es como una rueda, o nos lleva hacia adelante, hacia Jesucristo. Sí, hay una palabra muy interesante en esto que tú acabas de leer, Patricio, que es trayectoria. Ujú. ¿Sí? Él dice que nos estamos girando en un círculo sin una trayectoria. Y Claro, esto es súper interesante porque también lo describe en su discurso. Él dice que él tenía una trayectoria, un circuito que cumplir cuando estaba sobre los kayaks. Eran varias paradas, claro. pero él podría haber remado con mucho ímpetu hacia Ujú. un lugar equivocado y hubiese llegado muy lejos de su destino correcto. Entonces, la trayectoria es súper importante en la vida también, Patricio, porque nuestro ímpetu tiene que ser hacia un lugar específico, constante, pero en una dirección. El Evangelio de Jesucristo nos enseña que nuestra dirección es hacia el Salvador. Y lo mismo ocurre, o sea, en este discurso. O sea, lo que quiere enseñar con esta palabra de trayectoria del Redland es que nuestra trayectoria, valga la redundancia, ¿no es cierto?, es hacia el Salvador Jesucristo. Hacia ese lugar tenemos que remar de forma constante, repitiendo este ciclo virtuoso que hemos detallado: fe, arrepentimiento, bautismo y Espíritu Santo, y trabajar hasta el fin. Sí, bueno, y todo esto comienza con el primer principio, ¿cierto? Que es la fe. Uh Y -huh. esto es algo que hablaron muchos en esta conferencia, cómo nutrir la fe, y eso me gustó mucho, también se habló harto en la conferencia anterior, y, y yo creo que se nos ha invitado, o se nos lleva invitando hace mucho tiempo, a acercarnos más a las escrituras, a buscar a Dios a través de la oración. Hubo un discurso muy bueno sobre la oración en esta conferencia, y un discurso también que nos invitó a leer el libro de Mormón nuevamente, a Ajá. hacerlo Muy algo, bueno, muy bueno. sí, que vamos a estar analizando esos discursos. Y esto es lo que nos dice el Renlund sobre nuestra fe en Jesucristo. Él dice que nuestra fe en Jesucristo debe ser nutrida a diario, se nutre conforme oramos diariamente, estudiamos las escrituras diariamente, reflexionamos diariamente sobre la bondad de Dios, nos arrepentimos diariamente y seguimos las impresiones del Espíritu Santo diariamente. Diariamente. Tal como no es saludable posponer el consumo de toda nuestra comida hasta el domingo y luego atiborrarnos con toda la porción semanal de nutrición, tampoco es espiritualmente saludable limitar nuestras acciones para nutrir el testimonio a un único día de la semana. Así que esto lo encontré fenomenal, lo que él comparte. Oh, me fui. Bueno, me parece fenomenal lo que él comparte, me gusta mucho, porque habla de que todo esto tiene que ser, y lo enfatiza mucho, diariamente, o sea, orar diariamente, estudiar diariamente, reflexionar en lo que estudiamos diariamente, arrepentirnos diariamente y seguir las impresiones del Espíritu diariamente. Entonces, y pone el ejemplo, ¿cierto?, el de la comida, y yo me recordaba cuando yo soy una persona que toma muy poca agua, y entonces cuando me puse la meta de beber agua,
me tomaba el agua, la que tenía que tomarme en el día, me la tomaba de una. Entonces, luego estuve leyendo sobre el consumo humano del agua y decía que no era saludable tomarse el agua 2 litros Es una sola vez. de una sola vez o en menos de una hora, sino que al contrario había que tomar pequeñas dosis de agua durante todo el día y esos 2 litros de agua tomarlos durante todo el día. Entonces, mantenerse hidratado, no hidratarse de una sola vez, porque eso no sirve, sino que ir a hidratarse todo el día. Y lo mismo pasa con el alimento, ¿cierto? Pone el ejemplo del Renun. No es bueno privarse de comer toda una semana y después comer todo lo que uno pueda el domingo, porque no es saludable tampoco. No va a ser bueno, el cuerpo no va a absorber todos los nutrientes que necesita y un montón de cosas que se van a alterar, ¿cierto? Y lo mismo pasa con nuestra espiritualidad. A veces tratamos nuestra espiritualidad como algo separado, algo ajeno a nuestra vida diaria, ¿cierto? Hay un video que siempre circula ahí. ¿Qué pasaría? Dicen que si el teléfono fuera la Biblia, ¿cierto? O si el teléfono fuera el libro. No, no lo he visto, la verdad, pero son interesantes. Sí, entonces, claro, lo que uno hace, la persona que está ahí, claro, va conduciendo, para en el semáforo y se pone a leer la escritura. ¿Ah? Es como lo que uno haría, ¿cierto? Poner el teléfono. O llega a la casa y pone el teléfono, está lavando la loza, ¿cierto? Y está mirando la escritura, leyendo. Entonces, realmente, ¿qué pasaría si le diéramos esa vuelta al engranaje y dijéramos, tratáramos las escrituras como si tratamos cualquier otro tipo de cosas, ¿cierto? O si abriéramos las escrituras tantas veces como abrimos las redes sociales? ¿Cómo cambiaría quizás nuestra vida más de que quizás de lo que nosotros hacemos? Quizás a veces le dedicamos tan poco tiempo a estas cosas, a veces las oraciones son tan a la ligera, tan rápido, la oración antes de salir, rapidito, porque me levanté atrasado, o rapidito la oración antes de dormir porque estoy muy cansado, y como dice el presidente Nelson, las oraciones terminan siendo como una lista de supermercado, ¿cierto? También pidiendo siempre por lo mismo, como haciendo el checklist del día. Y se torna en algo vacío, en algo que carece de intención, y no se vuelve algo personal, algo íntimo, ¿cierto? Ya no es una conversación con el Señor, sino que solamente es hacerle un listado de cosas nomás, y se pierde esa conexión. Entonces, creo que si queremos mejorar nuestra vida, tenemos que hacer esto diariamente. Si queremos ir a elevarnos por sobre lo que estamos hoy en día, si tenemos una buena espiritualidad y queremos elevar esa espiritualidad, también tenemos que elevar los estándares. ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? Entonces, esta semana me llegó un tirón de oreja de mi esposa por este mismo asunto, porque a veces creo que pasamos más tiempo haciendo cosas que no tienen importancia y postergamos las que sí tienen, ¿cierto? Caemos en esto de procrastinar, ¿cierto? Que es la procrastinación, ¿cierto? Dejar las cosas importantes de lado por cosas menos importantes, pero que son más placenteras, como las redes sociales, quizás un hobby, no sé. Entonces, a veces si le dedicáramos, hoy en día estoy tratando de dedicar, el teléfono hoy en día tiene un indicador, cuánto tiempo uno pasa en una aplicación o no. Entonces estoy tratando de dar vuelta a eso, cuánto tiempo paso, y no solamente pasar tiempo ahí, ¿cierto? Con la aplicación abierta, sino que pasar tiempo de calidad. O sea, realmente tenemos una biblioteca del Evangelio tremenda, de todo, o sea, es mucha información allí contenida en tu teléfono, en tu bolsillo, y a veces ni siquiera le sacamos el provecho que podríamos sacarle. O sea, los discursos a la semana están todos ahí en tu idioma, están los discursos hasta como el año 85, ¿no? Creo que están 90, por ahí, para acá están todos los discursos, revistas, manuales, libros. O sea,
tenemos infinidad de cosas para poder aprender, nutrirnos, pero a veces es más atractivo hacer scroll, mirar tonteras que a nadie le interesa, pero a veces nos atrapan porque despiertan esos chispazos de dopamina en tu cerebro de querer satisfacer, ¿cierto? Momentáneamente, es como ese estado de felicidad momentánea, distraerte, pero en realidad se pasan horas y horas y no te queda nada de eso. Nada para ti, para tu vida. Sin sentido. Sí, mira, dos cosas que mencionaste que me llamaron la atención. Me gustó eso de si nuestro teléfono prácticamente se transformó en nuestra vida, sería algo súper interesante que podría pasar en nuestra vida. Y me gustaría volver al ejemplo del kayak y al remar con una dirección. Tú has planteado en lo que has comentado ahora hace un rato, que el teléfono nos distrae demasiado porque nos lleva hacia cosas que o sea, eventualmente son atractivas, en muchas ocasiones nos entretienen, pero nos alejan. Y como tú mencionaste otra palabra también interesante que me gustó mucho, que fue desconectar. Entonces, cuando tomamos el ejemplo del kayak y remar con una dirección, ¿hacia qué parte estamos remando cuando invertimos demasiado tiempo en estas cosas? ¿Cuál es nuestra dirección? ¿Hacia dónde queremos llegar cuando ponemos nuestro tiempo en eso? Y no digo, yo también me tengo que hacer una autocrítica con respecto a esta situación porque, al igual que muchos de ustedes, he sido atrapado por este entretenimiento chispeante, rápido, que te entregan las redes sociales. Y es evidente de que debemos redireccionar nuestro curso y dar el sentido espiritual que nuestros líderes nos están invitando a seguir. Por algo nos están diciendo esto y nos están recordando esto de forma constante. ¿Cuál es la dirección que queremos llevar en nuestra vida? Implica mucho las cosas que hacemos, porque nuestros actos son los que nos llevan, los que generan consecuencias para poder ir hacia adelante. Entonces, tenemos que hacer ajustes, sin duda. Cuando estemos demasiado desconectados, ojalá que podamos tener la capacidad de darnos cuenta y redireccionar nuestro kayak para poder tomar la dirección correspondiente hacia el lugar que debemos llegar. Sí, yo creo que la tecnología, como ha dicho el presidente Nelson, también es muy buena. Ha permitido expandir el evangelio y tiene muchas cosas positivas, pero también tiene cosas negativas. Como todo, en realidad. Sí, pero yo creo que son muy negativas las cosas que tiene también y que no las podemos dimensionar en el tiempo, porque decimos un rato, o sea, voy a ver un rato para distraerme, o sea, estoy cansado todo el día trabajando, voy a distraer un ratito, pero ese ratito se transforma en 2-3 horas, porque es tan rápido, está diseñado para eso, para atrapar tu tiempo, o sea, está ahí, video tras video, y lo que pasa muchas veces, yo me he dado cuenta, es que tu cerebro está esperando el gran video, ese video que te haga disfrutar, y ese video nunca llega, y dais vuelta, fome, no bueno, ¿no? Y estáis ahí todo el día, hasta que a lo mejor te engancháis en uno, está bueno, a ver si aparece otro, y así. Pero está bueno y es corto, está bueno, claro, pero es corto. Entonces, busquemos otro. Entonces, y el algoritmo está ahí, enviándote todo lo que tú quieres ver o posiblemente te gustaría para que atraparte. Es curioso, pero yo no sé por qué no te aparecen cosas relacionadas con las escrituras cuando tu algoritmo está ahí. Significa que tal vez estás completamente metido en una dirección que no corresponde, definitivamente. Claro. Yo antes me justificaba en eso, porque me gustaba ver contenido religioso en la red social y todo, y también me alimentaba de eso, pero el profeta no ha llamado a leer el libro o a ver el libro mormón en TikTok, en Instagram y en Facebook, o sea, a leer. Entonces, a meditar en las escrituras, ese es el llamado. Entonces, por mucho que a lo mejor uno dice, sí, pero está entretenido, o sea, ver este programa puede ser entretenido, puede ser edificante, pero no es
a lo que fuimos llamados. O sea, yo creo que sí, tratamos de aportar nuestra visión y es bueno verlo. Yo veo otros programas así también, de otros hermanos que hacen contenido, y sí, es bueno, pero eso no puede ser nuestra fuente de nutrición. Claro. Entonces, nuestra fuente de nutrición tampoco puede ser el domingo. Por eso, como dice Elden Renu, no puedes llegar, no leer las escrituras en toda la semana, no orar en toda la semana, no haberte arrepentido toda la semana y llegar el domingo a hacer todo eso que no hiciste en toda la semana. Entonces, no puede ser, porque más encima, si te enfermaste y no fuiste, ya perdiste toda esa semana y te tenés en 15 días más, ¿cierto? Claro. Y Tiene así que te ser, termina alejando y alejando. claro, entonces tiene que ser algo constante en nuestra vida. Yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta, sobre todo quizás a los más jóvenes, a quienes están quizás más enganchados en las redes sociales y todo. Quizás puede costar un poquito más, pero debemos hacer ese esfuerzo. Y quizás los más grandes, los papás, los abuelos, los tíos, no sé, deben también ayudar a que esto también se pueda generar. Podemos hacerlo de muchas maneras. Yo, un obispo que yo tenía, me preguntaba cada vez que me veía sobre algún pensamiento espiritual, qué había leído esta semana, que le compartiera. Entonces, te instaba a que tenéis que estar leyendo porque cuando me encontrara me iba a preguntar. Entonces, hay formas de motivar, a eso voy. Hay formas de motivar, hay herramientas para poder hacerlo y poder mantener este ímpetu espiritual positivo, como dice el presidente Nelson. ¿Sabes qué, Patricio? Estaba pensando mientras tú hablabas acerca de esto y, bueno, un punto de la doctrina que menciona el Randall es el Espíritu Santo. Hablamos de la fe, hablamos del arrepentimiento, bueno, no sé si hablamos sobre el bautismo, pero Ahora vamos a quisiera... hablar del bautismo. Ok, entonces me espero. Ya, voy a leer lo que dice Elden Renlund y te doy la palabra de inmediato, Moisés. Uh-huh. Elden Renlund dijo lo siguiente sobre el bautismo. Dice, el siguiente elemento de la doctrina de Cristo es el bautismo, que incluye el bautismo de agua y mediante la confirmación, el bautismo del Espíritu Santo. Si bien el bautismo es un acontecimiento de una única vez, renovamos el convenio bautismal repetidamente cuando tomamos la Santa Cena. La Santa Cena no reemplaza el bautismo, pero vincula los elementos iniciales de la doctrina de Cristo, fe y arrepentimiento, con la recepción del Espíritu Santo. Al participar de la Santa Cena a conciencia, invitamos al Espíritu Santo a nuestra vida, tal como cuando se nos bautizó y confirmó. Conforme guardamos el convenio descrito en las oraciones sacramentales, el Espíritu Santo llega a ser nuestro compañero. Ok, y lo que sigue más adelante, no sé si lo tienes planeado leer también, pero me gustaría leerlo. Me parece súper interesante porque hablamos mencionaste el ciclo, ¿no es cierto? Fe, arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo, la Santa Cena. Entonces, inmediatamente después de lo que acabas de leer, Elder Renland dice, a medida que el Espíritu Santo ejerce una mayor influencia en nuestra vida, desarrollamos atributos semejantes a los de Cristo de forma progresiva y reiterada. Otra vez esta palabra, progresivas y reiteradas. Nos cambian el corazón y nuestra disposición a hacer el mal disminuye. Nuestra inclinación a hacer lo bueno aumenta hasta que solo queremos hacer lo bueno continuamente. Entonces, esto era lo que yo quería mencionar hace un rato, que me iba a adelantar un poquito, como siempre. El Espíritu Santo es una pieza fundamental en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si volvemos al celular y al roll, ¿le dicen a esto? ¿Rolling? Scroll. Es pequeños videos que duran muy corto, que te entregan placer inmediato, pero te dejan con ese gustito de querer otro y otro. Cuando tú te vas a las Escrituras, cuando tú meditas, cuando tú oras, no sé si vas a encontrar esos pequeños videos que te van a entregar una pequeña porción de entretenimiento con el deseo de encontrar otro mejor, pero lo que sí yo sé que te vas a encontrar cuando te sumerges en las cosas espirituales es precisamente la compañía del Espíritu. 100%. Y probablemente para la gente joven, incluso para los adultos también,
hablar acerca de las cosas espirituales puede sonar como aburrido. Yo he escuchado muchas veces, es que es aburrido leer las escrituras, es que es aburrido hacer esto. Es aburrido en la medida en que no lo hagas. Tal vez voy a cometer un error, pero voy a ser responsable con lo que voy a decir. Puede ser aburrido en la medida en que no lo hagas bien, con un corazón dispuesto y sincero, porque te puedes encontrar con el Espíritu, te puedes encontrar con el Salvador cuando tienes un corazón dispuesto. Y esto lo podemos ver en el libro de Mormón. Me encanta el libro de Mormón porque nos muestra estas dos caras de la moneda. Nos muestra a Nefi con un corazón completamente dispuesto a querer oír a Dios, que cada vez que se sumergía en aquellas cosas espirituales, tenía encuentros con Dios, con el Espíritu, y su fe era completamente fortalecida. Mientras que sus hermanos mayores decían, a nosotros no nos dice su voluntad, a nosotros no nos contesta. Y era porque probablemente para ellos era aburrido, y si hubiesen estado en esta época estarían haciendo esto en su teléfono todo el rato. ¿Me dejo entender? Entonces, esta parte es súper importante. Es súper importante. Esta parte espiritual, desafortunadamente, creo que sí puede haber contenido edificante que nos ayude a acercarnos a Dios, sin duda. No quiero satanizar tampoco las redes sociales, pero cuando intencionalmente te sumerges en aquellas cosas espirituales como el estudio concienzudo de las escrituras, la oración, la meditación, sin duda vas a obtener algo mucho mayor que tomar tanto tiempo divirtiéndote en otros lugares. No es casualidad que los creadores de todas estas redes sociales no permitan a sus hijos tener redes sociales. ¿Ah? Completamente confirmado, claro. No es casualidad. ¿Ah? Sí. Y dicho por ellos mismos, ¿eh? No, en algunos documentales. Sí, esto es súper sencillo. Nosotros somos un producto. Entonces, si no existiéramos, no habría nada. O sea, prácticamente nosotros nos hemos transformado en el producto. Ellos necesitan de nosotros para poder generar marketing, ventas y montones de cosas. Sí. Bien, y Ellen Renlund dice que así como que consideremos que así como el guía de la excursión, después que se había volteado en el kayak, dice, no gritó desde lejos alguna pregunta poco útil, como señor Renlund, ¿qué está haciendo en el agua? ¿Cierto? Cuando él se volteó. Dijo, no se acercó remando y me reprendió diciendo, señor Renlund, no estaría en esta situación si estuviera en mejor forma física. No empezó a remolcar mi kayak mientras yo intentaba subirme a él. Y no me recogió delante del grupo, no me corrigió delante del grupo. En cambio, me brindó la ayuda que necesitaba en el momento en que la necesitaba y me dio consejos cuando yo estaba receptivo e hizo un esfuerzo adicional para alentarme. Entonces, es bueno lo que dice el Renlund, porque nos invita a plantear muy bien nuestras preguntas y nuestros comentarios, ¿cierto? No ser... porque dice que una de las cosas que llama la atención es que dice que cuando le fue a decir algo, se lo fue a decir en privado, ¿cierto? Cuando le dijo que tenía que, le dijo, señor Renlo, si usted rema de forma constante, creo que va a estar bien, ¿cierto? Lo remolcó cuando vio que él estaba dando jadeos, dice él, ya en la segunda vez que se sube, estaba dando jadeos ya de cansancio, va el instructor y lo engancha y él lo remolca, ¿cierto? Esperando de que él pueda recuperarse. Y esto es lo que dice con respecto, esto lo relaciona mucho con la administración, que es realmente ministrar, ¿cierto? Porque si bien esto es un ejemplo que él da, él lo relaciona con la administración, porque eso es lo que hace alguien que ministra, ¿cierto? Te ayuda, te da consejos, ¿cierto? Y te remolca también cuando ve que tú estás quizá un poco cansado. Claro, un pequeño paréntesis, Patricio, disculpa que te interrumpa. Sí, por favor. Ese comportamiento el cual tú estás describiendo es la consecuencia
de poner en práctica lo que hemos mencionado anteriormente. Eso es súper importante, lo menciona el Ren en su discurso, porque hace poquito acaba de decir que cuando hacemos todas estas cosas, nos sometemos al flujo del Espíritu Santo, nuestro deseo de hacer el mal se va y aumenta nuestro deseo de hacer el bien. Entonces, ese tipo de comportamiento que tú estás citando, que él muestra en este discurso, es la consecuencia de poner en trabajo este ciclo virtuoso de forma constante, o sea, de perseverar perseverar cada día. Voy a cambiar el fin por cada día para que suene más específico. Cuando trabajamos día con día sobre este ciclo, entonces la consecuencia de nuestros actos, de nuestros hechos, son el comportamiento cristiano adecuado como el que tú estás describiendo. Y esto es lo que dice el Rel. Vamos a leerlo. Dice, al ministrar a los demás, no tenemos que hacer preguntas poco útiles ni decir lo obvio. La mayoría de las personas que tienen dificultades ya saben que las tienen. No debemos ser prejuiciosos. Nuestros juicios no son ni útiles ni bienvenidos y muy frecuentemente están mal informados. Compararnos con los demás puede llevarnos a cometer errores dañinos y en especial si concluimos que somos más rectos que quienes tienen dificultades. Tales comparaciones son como ahogarse irremediablemente en 3 metros de agua, ver a alguien más ahogarse en 4 metros de agua y juzgarlo considerándolo un pecador mayor y sentirnos bien sobre nosotros mismos. Al fin y al cabo, todos luchamos a nuestra manera. Ninguno de nosotros se gana la salvación. Jamás podemos hacerlo. En el libro de Mormón, Jacob enseñó, recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo en la gracia de Dios y por ella somos salvos. Todos necesitamos la expiación infinita del Salvador, no solo parte de ella. Eso es lo que nos dice Elder Renlund con respecto a ministrar. Esto está muy relacionado, como te decía, con la administración. Me gusta mucho como parte, ¿cierto? Dejemos de hacer preguntas poco útiles ni decir lo obvio, ¿cierto? Y a veces, creo que lo dijimos la semana pasada, cuando a veces uno dice, oye, está un poquito más gordo, ¿ah? Como si las personas no tuvieran espejo en su casa y pudieran ver si están sobrepeso o no. Entonces, a veces decimos cosas como ahí sí, como decir lo obvio, como juzgar o dar consejo o decir cosas que no son ni útiles ni bienvenidas, como dice el del Renlund, ¿cierto? No, y a veces estamos mal informados de las cosas que o a veces escuchamos cosas que dijeron esto de tal persona y a veces generamos juicios sobre cosas que no hemos escuchado, no nos han dicho y nos enrollamos en algo que no tiene sentido. Entonces, y ese ejemplo que da de ahogarse, me gusta porque estaba leyendo esta semana, justo estaba leyendo sobre las cartas de Pablo, que habla de eso. Todos somos pecadores, no hay justo en esta tierra, no hay quien no haya pecado. Entonces, a veces creemos que porque quizás nuestro pecado no se ve y quizás el del otro lo ha confesado, está pasando por algo y como nosotros no se ve, nos sentimos un poquito mejores, ¿cierto? Como que somos mejores, que nos sentimos bien sobre nosotros mismos porque él está un poquito más ahogado que yo, ¿cierto? Está un metro más ahogado que yo. Entonces, bueno. Y a veces caemos en esto que no es bueno ni para nosotros ni para otras personas. Y creo que como pueblo de Dios, como santos de los últimos días, deberíamos quizás ser más unidos, ¿cierto? Más empáticos con quizás lo que estamos pasando, ser realmente una fuente de contención. Y porque a veces las familias no te apoyan, tus propias familias, porque quizás son de otras religiones, no sé, a veces no aceptan los cambios. Entonces, quizás a veces la única contención que tienes es la iglesia, a veces tus amigos que están en la iglesia, y uno espera o esperaría
que hubiera más misericordia, más empatía, porque estamos en el mismo camino, ¿cierto? Vamos hacia la misma trayectoria, estamos todos remando para allá. Entonces, si alguien se voltea de su barcaza, canoa, ¿cierto? Esperamos que alguien te remolque, ¿cierto? Y no que te diga, oye, si tú en mejor condición física, no te hubiese dado vuelta de tu kayak. Entonces, no esperamos, eso creo que debemos cambiarlo. Y esto es algo personal, ¿eh? Creo que todos debemos hacer un cambio, no esperar que el hermano tanto cambie, ¿cierto? Que el otro hermanito es el que tenga que hacer el cambio, sino que los cambios vienen desde uno primero. Uno los proyecta, y uno los proyecta hacia afuera. Entonces, si uno quiere acabar el chisme, no lo comparte. Tiene que empezar por uno, claro. No lo comparta. Si le contaron un chisme, que muera ahí ese chisme. No lo comparta, no lo diga, no lo transmita. Entonces, si alguien habló mal de un hermano, contigo, no lo transmita, no lo diga. No. Y así eso creo que ahí termina, ahí cortan las cosas, ahí termina. Entonces, es importante también cuando hagamos visita, no ser desubicado, eso. Sí, mira, el discurso ya prácticamente hemos tratado varias cosas. A mí me gustaría, con el permiso de ustedes, queridos amigos en casa, y el tuyo, Patricio, me gustaría poder hablar acerca de dos historias de las Escrituras y contar una pequeña experiencia espiritual sobre lo mismo. Lo primero que quiero citar, esta vez quiero ser benevolente con los miembros de la iglesia, creo que usualmente soy muy duro y hago críticas tal vez un poco fuertes, en las que me incluyo usualmente porque soy parte también de la membresía de la iglesia. Pero esto de los chismes, esto de los malos entendidos, esto de los juicios y del hecho de creer que yo soy mejor porque me estoy hundiendo menos que el otro, es algo que ha ocurrido siempre. Me encanta un pasaje de las Escrituras. Sinceramente no puedo recordar específicamente de dónde está en Marcos. Es un episodio en el cual Jesucristo se encuentran con un hombre ciego, dentro de los muchos ciegos que él sanó. Específicamente, la historia con este ciego es súper interesante porque dentro del grupo que le acompañaba hay un fariseo que le hace una pregunta súper interesante a Jesucristo. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres? Razón por la cual era ciego. Entonces, hay muchas cosas que se pueden aprender de esta pregunta de este fariseo al Salvador. Empezando por el hecho de decir quién pecó. O sea, yo no soy pecador, porque yo estoy bien. Él sí, porque está ciego. Entonces, ¿te fijas? O sea, existe esta diferencia que probablemente esa es la que menciona el Rela en su discurso, cuando algunos están más ahogados que otros, están mejor porque yo estoy menos ahogado que el otro. Entonces, esto es algo de siempre. En fin, de este pasaje, de esta pregunta se pueden sacar muchas cosas. Pero lo que me sorprende a mí, lo que más me sorprende, es la respuesta del Salvador. Porque es la respuesta que solamente él podía dar. Y él, en ese punto, podría haber hecho lo mismo que hacemos usualmente nosotros. Podría haber emitido un juicio sobre él. Podría decir, no, este ciego es ciego porque, bueno, sus padres tal vez no hicieron los convenios en el templo. O no siguieron estrictamente la ley de Moisés. En fin, podría haber dicho muchas cosas El Salvador. Pero la respuesta de él fue, ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino que esto es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, es muy interesante la respuesta que da El Salvador. Y creo que nosotros como miembros de la iglesia deberíamos tomar esa actitud, que el mal de aquellos que nosotros podemos juzgar como consecuencia del pecado sea una oportunidad para que nosotros podamos bendecirle, porque supuestamente estamos bien, en vez de apedrearles. ¿Sí? Entonces, este es la primera cita de las Escrituras. La otra es Enós, lo estudiamos la semana pasada, y es interesante cómo vemos el siglo virtuoso en este capítulo, el siglo virtuoso en la doctrina de Cristo en este capítulo de Enós. Enós habla un poco acerca de la lucha que tuvo ante Dios para poder recibir el perdón de sus pecados. Él oró, ejerció fe, se arrepintió, consecuencia, escuchó la voz del Señor y recibió el perdón de sus pecados. Lo interesante que ocurre aquí después es que cuando él
descubre, tiene este encuentro espiritual con Dios, ¿qué es lo que ocurre con él? Inmediatamente él empieza a pensar en su pueblo. Dice, mi pueblo se puede perder. Entonces, me gustaría que esta historia quedara para que ellos siempre sepan cómo poder lograr obtener lo que yo hoy día estoy logrando. Y cuando el Señor le responde y le dice, bueno, vamos a hacer esto, vamos a perseverar la historia, me comprometo a hacerlo, entonces después, Enoc que dice, mis enemigos, los lamanitas, pensó en los lamanitas, en cómo poder lograr que ellos también puedan llegar al conocimiento que él estaba teniendo en esa oportunidad. Entonces, aquí vemos el resultado de poner en ejecución el ciclo virtuoso de la fe. Primero me sané yo, me alivié yo, como entendí que era un ser pecador y que podía recibir perdón de mis pecados, entonces quiero que los que están más cerca mío, que son mi pueblo, también los tengan, pero que también mis enemigos los tengan. Muy interesante lo que ocurrió la semana pasada en este estudio bíblico. Y finalmente, discúlpame Patricio, discúlpeme todos en casa, me gustaría contar una historia, es personal, no la he contado a nadie, creo que alguna vez te la conté a ti, pero he tenido la impresión de poder compartirlo con ustedes porque yo aprendí, no quiero ser autorreferente, sino porque yo aprendí en esta historia y se relaciona con el tema. Se me pidió ir a visitar a una persona específica para poder ministrarle. Dentro de las cosas que sabía era de que sufría de depresión y que constantemente a veces, para poder sanar su depresión, caía en el consumo de alcohol. El asunto es que fui, para hacerlo bien rápido, fui a su casa y él vivía con muchas otras personas que no eran de su familia, sino que compartían habitación. Y lo primero que hallo cuando entro es una terraza, dos mujeres, dos personas, ahí riéndose, consumiendo alcohol y algunas otras cosas más. Entonces, cuando pregunto por la persona que yo iba a visitar, me dicen, está en esta habitación, voy, entro a la habitación, y cuando abro la puerta me sorprendo, porque ¿qué es lo que encuentro? El mismo escenario que había visto afuera, pero con este chico que era miembro de la iglesia. Entonces, su rostro, cuando él me vio, su rostro se desfiguró, Patricio. Se asustó, quién sabe qué habrá pasado por él, y yo inmediatamente estaba metiéndome la mano al bolsillo para encontrar mis piedras. ¿Dónde están mis piedras? pero, ¿qué sucedió? En ese preciso instante, el Espíritu puso su mano sobre mí y me dijo, Moisés, yo sé todo lo que tú haces, sé lo bueno y sé lo malo, pero te amo. Entonces quiero que seas igual con él. Y cuando eso sucedió, Patricio, yo no pude decir nada. Me senté con ellos, con todos ahí. Ellos apartaron sus vasos, conversamos algunas cosas, me presenté, les dije que me gustaría poder verlo en la iglesia el próximo domingo, que podíamos juntarnos un día en mi casa y poder tener una conversación. Tuvimos una muy buena conversación entre aquellos que estaban ahí, a pesar del mal ambiente que había. Se suponía que yo era el que llevaba la luz, pero a veces se nos olvida eso. Cuando salí, vi al otro resto de personas allí que estaban haciendo lo mismo, me acerqué a ellos, me senté con ellos, me presenté, les comenté algunas cosas, traté de brindar mi amor. Cuando dejé ese lugar, Patricio, yo lo único que sentía en mi corazón era gratitud por la gran experiencia que había tenido con Dios en ese momento. Y le pedí perdón. Le pedí perdón por muchas otras oportunidades en las que solamente busqué las piedras para poder apedrear a aquel que se estaba hundiendo. Con el tiempo esta persona volvió a la iglesia, nos hicimos buenos amigos, aún nos escribimos, y hay un gran respeto. Pero ese respeto nació porque Dios estuvo entre nosotros ese día. Y como te digo, o sea, no quiero transformarme en un autorreferente porque en esta oportunidad prácticamente lo que ocurrió no ocurrió porque yo quise que ocurriera, sino porque el Señor se metió entre medio y aprovechó de enseñarme en esta oportunidad. Gracias, Moisés, por compartir esa historia y las escrituras. La escritura que tú te referías era Juan 9. Ahí está la historia del ciego. Okay, Juan 9, ok. Así que, bien, y con esto termina el Renum.
Elden Renlund dice, los invito a vivir la doctrina de Cristo de manera repetida, reiterada e intencional y ayudar a otros en su camino. Testifico que la doctrina de Cristo ocupa el lugar central en el plan del Padre Celestial. Esta es, a fin de cuentas, su doctrina. Conforme ejerzamos fe en Jesucristo y su expiación, somos impulsados por la senda de los convenios y motivados a ayudar a otros a llegar a ser fieles discípulos de Jesucristo. Y esto es exactamente lo que tú estabas comentando, Moisés. Yo creo que cuando vivimos la doctrina de Cristo, como dice el Renlund, de manera repetida, reiterada e intencional, y ayudamos a otros en su camino, estamos viviendo la doctrina de Cristo. Esa es la manera de vivir la doctrina de Cristo. Y yo creo que lo hemos hablado otras veces también, uno comparte lo que le hace feliz. Y yo creo que si a nosotros realmente hemos encontrado la felicidad en el Evangelio, y como estamos leyendo esta semana en Ben Sígueme, ¿cierto? La palabra del rey Benjamín cuando termina su discurso, y habla de ese bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Creo que cuando llegamos a ese punto, sentimos el deseo de querer compartir este Evangelio porque hemos hallado la felicidad, ¿cierto? Y queremos compartirla con los demás. Si no la hemos hallado, entonces tenemos que sumergirnos de manera repetitiva, reiterada e intencional en la doctrina de Cristo. Yo creo que así hallaremos felicidad en este Evangelio y podremos ayudar a otros en su camino también, ¿cierto? Podemos remolcar a otros que están ahí jadeando, quizás ahogados y que necesitan de nuestra ayuda. Solo motivados por el amor a Dios y a través de ese amor podemos ayudar a quienes nos rodean, que están mucho más allá de las paredes de la iglesia en la cual nos convocamos o de nuestra familia, ¿cierto? Podemos mirar aún más allá. Pues bien, creo que ya no debería hablar más yo. Hablé mucho en este capítulo. Entonces, Moisés. Ha sido un gran discurso. Espero que puedan revisarlo. Hay muchas otras cosas más que probablemente ustedes puedan aprender al estudiar los discursos. Nos encantaría poder leerles. Y es evidente que cuando lees y estudias esto, al tiempo después lo vuelves a leer y vuelves a aprender otras cosas que no descubriste las primeras veces que lo revisaste. Entonces invitamos a que ustedes por sí mismos puedan ir a este discurso, lo puedan releer y puedan encontrar y tener su experiencia con él también, así como nosotros la hemos tenido. Esperamos que hayan podido disfrutar esto junto con nosotros. Escríbanos y les invitamos a reunirnos el próximo domingo en otro capítulo más, analizando la conferencia aquí en Santos Conectados. Nos vemos, Moisés. Nos despedimos. Buena semana. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Y de esta forma llegamos al fin de un análisis más de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te invitamos a prepararte para nuestro próximo capítulo para que puedas compartir tus impresiones con nosotros y juntos nos podamos edificar. Por supuesto, aquí en tu canal, Santos Conectados.